tocó todo de nuevo. Entonces, vamos a iniciar. No, 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 no. Bueno, pues nada, para los que puedan y por alguna razón tengan que ver esta grabación más adelante, esta es la hoja de ruta que vamos a tener. Eh, Vamos a hacer una introducción, ajuste de trabajo, introducción a Git y fin, listo, ya. Luego vamos a ver todo esto que está subrayado en azul, pausen el video y lo leen y listo. Con eso ya tendríamos una base para poder encaminarnos hacia alguna de las posibilidades que nos maneja Python por ser multipropósito. Yo ya no lo descargo porque ya lo tengo guardado, decían los videos de YouTube. Y obviamente que si yo me enfoco en desarrollo móvil o en desarrollo de inteligencias artificiales, necesito conocer ese scope, necesito conocer ese nicho. Entonces, aquí, con todo lo que vamos a ver en azul, tenemos lo básico para poder arrancar a aprender algo. Entonces, en ese orden de ideas, aquí es cuando nosotros nos enfocamos en movernos hacia el desarrollo web. Con esto, igual desde el comienzo va a tener ese enfoque, pero esto es bastante genérico. Todo esto es genérico, el manejo de excepciones también, el manejo de archivos también, todo esto es genérico. Ya conociendo todo esto, podemos comenzar a encaminarnos hacia los frameworks web en Python y cómo trabajar ya sea frontend o ya sea backend. Ahí vamos a ir viendo qué hacemos con eso y eso cómo funciona, cómo se come, cómo lo podemos programar. Pero al final del día, la idea es que podamos poner a prueba todos estos conocimientos que en su momento, para cada uno de estos temas, vamos a tener prácticas corticas, sencillas. Entonces, qué sé yo, si vamos a trabajar con listas, habrá que hacer algún programa en donde listemos algo y algo pase, en fin. Pero cuando ya lleguemos a este punto y nos encaminemos a la web, veamos cómo son los frameworks, cómo trabajan, cómo va todo el tema, vamos a tener un proyecto final en donde pues vamos a montar una web completa, entera, puede ser haciendo todo un desarrollo o puede ser solo frontend, solo backend, depende del tiempo, luego lo veremos, que incluya todo esto, que incluya variables, operadores, colecciones, funciones, clases, objetos, encapsulamiento, herencia, sobrecarga, manejo de archivos, excepciones, etcétera, etcétera, y pues que sea una web, entonces que yo pueda entrar al navegador y pueda ponerle variables, operadores, colecciones, funciones, clases, encapsulamiento, etcétera, bla, 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 etcétera. Ese va a ser nuestro curso, o sea, arrancar desde no tener nada a ser capaces de poder construir por lo menos con algún framework, haciendo uso de los frameworks que son muy sencillos realmente. Pueden ir viendo Flask, pueden ir viendo Django, los que ya conozcan algo de Python, y van a notar que son frameworks muy, muy útiles y supremamente sencillos de manejar. Pero al final del día, o al final de más bien de todas las clases, el objetivo es que tengamos eso claro y nosotros seamos capaces de montar cualquier lógica en un scope web. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría montar en consola un inserte un valor, 3, inserte otro valor, 4, y devolver la suma, 34, como siempre pasa, 7. Entonces, que eso no pase en consola, sino que pase en un scope web. Es decir, que yo entre a un navegador web y me diga, ingrese un valor, y yo le ponga el 3, y luego ingrese otro valor, y yo le ponga 4, y haya un botón que diga sumar, y le oprima el botón, y por debajo Python me sume eso y me dé 34. O si lo hacen bien, me dé 7, pero en una web. Ese es el objetivo. ¿Se puede usar Wix? No. Programen un diseñador de páginas, también estaría interesante. Sería curioso. ¿Qué más les cuento? No, eso es lo que vamos a ver durante todo el semestre. No sé qué les parece, si les gusta, no les gusta, lo ven bien, lo ven mal, falta, sobra. Es el momento para que opinen sobre el contenido. Mapa, o sea que están perdidos. No, mentira, no, era jodiendo, ¿no? Ya entendimos todo lo que tocaba. Lo que vamos a ver en el club. Listo. Bueno, entonces ahora viene la parte fastidiosa. Y es que esto es como un Alcohólicos Anónimos, así que vamos a cambiar de micrófono y vamos a prender cámara y luego cada quien se presenta. No, mentira, la cámara no es necesaria. Ya sé qué ansiedad. Pero, por lo menos, quisiera saber quiénes no son de sistemas. Pueden levantar la mano. Hay una manito que está ahí en el... Eso. Buenísimo. Listo, tenemos dos Juan Estebans. Oh my gosh. Demonios, casi lo he hecho.
Aristizábal y Juan Esteban el Real dice. Ah, ok. Bueno, listo. ¿De qué carrera son? ¿Quién quiere hablar? Yo, pues, ¿qué toca decir? ¿De qué carrera eres, men? Solo por Yo curiosidad. soy de Ingeniería de Sistemas. Ah, pero es que yo pregunté que quién no era de ingeniería de sistemas. Ah, bueno, entonces yo me callo. Tomé la iniciativa, que es lo importante. Ah, mentiras, bro. Ya que estás ahí, cuéntanos. Es que la pregunta era para llenar a con inteligencia artificial que nos está generando estadísticas de qué hace que las personas que están fuera de la carrera de sistemas se junten a nuestros cursos. Bueno, realmente la inteligencia no es artificial, es real y toca hacerlo a mano. Yo soy la inteligencia, mis 2 neuronas. No, mentiras. Era por saber la razón por la que personas fuera de sistemas están aprendiendo Python. Pero cuéntanos, porfa, Juan Esteban, quien recién acabo de hablar. Juan Esteban número 1 y el otro es Juan Esteban número A. Bueno, no es un número, letra A. La razón por qué estás por acá. Porque, no sé, pues estuve en PyGroup el semestre pasado y me gustó. Ah, Estuve bueno. en Python de 100 a 0 y pues el del desarrollo web me interesa también. Además necesito créditos, necesitaba llenar. Ok, qué sinceridad. O sea, estabas por ahí desocupado y bueno, ya Sí, que... mi horario no me hacía lo suficientemente miserable, entonces tenía que agregar algo más. Ok, ok, ok. Me gusta. Es una buena razón. Aparte que si ya lo viste el semestre pasado, tienes algunas ideas, pero acá puedes complementar. Y por otra parte, si ya la tienes clarísima, pues te va a ir re bien. Y pues el semestre pasado vimos hasta clases y objetos. Ah, listo. Entonces, digamos que ya entiendo mejor la mitad del curso. Re bien. Bueno, entonces me va a cambiar todo porque Juan Esteban ya no mentira. Listo, listo. Bueno, Julián, estás por ahí con la mano levantada. ¿De qué carrera eres, bro? De tecnología en sistematización de datos. Ah, no mames, pero es lo mismo. Pues sí, pero pregunta sin análisis de ingeniería. Bueno, sí, sí, sí. Son los primo hermanos. Así sí. Vale, ¿y por qué Python? ¿Qué te llama la atención? Pues ya había estado pues, estudiando por mi cuenta Django y ese tema. Entonces, pues, ajá. ¿Y qué tal te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿Sencillo, Pues complicado? facilito, ¿no? Pues digamos comparado con Java Spring, pues que son carpetas por todo lado. Pues Ah, Django pero ya Spring es también es re tardecito. breve. Pues sí, también, pero Django está más suave. Sí, y pues bueno, la ventaja es que Django ya trae persistencia con SQLite, mientras que Spring sí F. Tienes que montarle o el H2 o conectarlo a algún lado. Sí. O sea, ahí en Django ya traes base de datos incorporada, una cosa menos de que preocuparse. Ah, listo, bienvenido, bro. Juan Esteban. Juan Esteban A. Eh, Buenas noches. Bueno, yo sí soy de otro proyecto. Yo soy el proyecto de física. Ah, qué genial. ¿Y por qué te interesa Python? ¿Qué te llama la atención? Pues es que el semestre pasado nos dieron, digamos, es una materia que nos introdujo a la programación y pues me gustó. O sea, yo no descubrí que me gusta el tema. Entonces, pues, por Ah, eso. buenísimo, buenísimo porque eh, algo que es supremamente importante dejar claro ahora mismo es que realmente ser de sistemas es lo mínimo, no importa. Da exactamente igual si eres de gastronomía, de derecho, de física, en fin. Porque nosotros lo que vamos a trabajar acá es programación. Y la programación no es algo que se limite a los ingenieros de sistemas. Acá lo interesante es que vamos a hacer cosas. Y hacer cosas, lo único que necesita es que nosotros tengamos pensamiento lógico, que es lo que vamos a construir poco a poco. Entonces, en resumen, cualquier persona de cualquier carrera que le interese y le guste el tema puede hacer cosas en un entorno digital. Digamos que en sistemas se ve más de cerca por la naturaleza de tener interacción con todos estos temas tecnológicos, pero es lo único. Realmente cualquier persona puede programar en cualquier edad, de cualquier forma y de cualquier manera, siempre y cuando le guste y le llame la atención. En ocasiones también ocurrirá que lo que pasa es que nos causa curiosidad. Entonces vamos a tener
todo el semestre para darnos cuenta si esto es lo que nos gusta o no. En cualquier momento se pueden retirar sin problema, solo nos avisan y ya, porque el que se vaya desertado y ya, pues nunca nos enteraremos si es de sistema le queda un 0 de nota de grupo de trabajo y no mames, nadie quiere eso. Pero si no pueden estar porque dicen, bueno, resulta que cuando arrancamos con Git y GitHub me di cuenta que nada, no me gusta. O resulta que dicen, no, es que Mauricio enseña supremamente mal, entonces, entonces decimos, no, pues ni modo, tocó cambiar a todos los estudiantes. No mentiras, pues nada, F. Pero pues espero que no sea el caso. Acá se necesita mucho es autonomía, eso sí, porque vamos a introducirnos en muchos temas. Vamos a tener una introducción importante de temas y siempre son amplios. Si se dan cuenta, ese listado no tiene nada de parecido uno con otro. O sea, de clases, objetos, luego pasamos a encapsulamiento, ahí son saltos, es un mero parkour. Así que dependiendo del expertise de cada quien, puede que la clase sea suficiente, como puede que se necesite revisar por fuera del tema de clase para practicarlo o revisar la grabación y detallar con calma nuevamente. En fin, en cualquier caso, lo fundamental es tener motivación, ya sea por curiosear y decir esto puede que me guste o no, o ya sea porque conozco el tema, porque he programado de alguna otra manera, alguna otra situación, o he visto cómo lo hacen otras personas y me gustaría aprender, eh, o porque ya he trabajado en Python y se viene a reforzar. Realmente el objetivo no importa. Y acá realmente tampoco nos importa mucho eso de las notas y la razón por la que están. Si vienen por créditos, no está bien, desde que cumplan está perfecto. Si vienen por aprender también está bien, si vienen por pasar el rato también está bien, porque la universidad no nos paga absolutamente nada. Esto es un trabajo social que nos gusta hacer a todos los chicos acá de ACM, sobre todo pensando en la idea de que entre más capacitados seamos, nosotros como universidad vamos a tener una ventaja importante en el día del mañana cuando ya salgamos como profesionales. De por sí ya ser profesionales de la universidad distrital es un plus supremamente grande. Se van a dar cuenta la fama que tiene la universidad distrital por fuera con las grandes empresas, con la gente seria. No existe esa fama de tirapiedras para nada, sino que todas las personas que están afines a la tecnología son muy cotizadas en el mercado laboral por el solo hecho de ser de la universidad distrital. En ocasiones van a encontrarse con reclutadores que ni examen les van a hacer por saber que ya son graduados de la universidad distrital. Y si aparte de eso, corregimos algunas situaciones tristes de la universidad, que en el área tecnológica se queda atrás, el pensum y todo lo que se ve hoy en día en la carrera de sistemas está atrasado 10 años a la tecnología actual, o más aún, realmente. Pues si podemos corregir eso para ser profesionales ásperos y aparte conocer lo que conocen los profesionales de otras carreras que sí tienen tecnología de punta en este sentido, o sea, que han aprendido Python, que aprenden ciencia de datos, que aprenden inteligencia artificial, que aprenden estadística, machine learning, etcétera. Entonces, pues vamos a aprovecharlo muchísimo, porque vamos a ser buenos profesionales y vamos a tener buenos conocimientos. Entonces eso es lo que hacemos nosotros desde acá. Intentar reducir esa brecha de las tecnologías avanzadas, entre comillas, porque ya Python no es tan avanzado, es algo muy normalito. Pero vamos a verlo de una manera muy, muy cómoda, muy tranqui, para que lo aprendamos con todas las de la ley. Así que, pues nada, sin tanta introducción, arrancamos. Dímelo, Juan. Es que yo, yo nunca había estado en un curso de estos, impartido pues sí, por personas de la universidad, que no sea un curso como tal, una asignatura. Y quería saber si cursos como este uno puede acceder a ellos en cualquier momento o por decir como este, que yo no soy de sistemas y pude acceder a este. ¿Es igual con el resto? Sí, nosotros en ACM no tenemos esa limitación y la mayoría de los grupos de trabajo tampoco. Hay grupos de trabajo en todas las carreras. Tú vas a ver que, bueno, usualmente en licenciaturas no hay tantos grupos de trabajo, sino más grupos de investigación. La única cuestión es que los grupos de investigación son un poco más serios, en el sentido de que entra uno ya con un compromiso. Acá no hay tanta seriedad, así que pueden relajarse mucho más. O sea, acá no les vamos a obligar a que al final del semestre tengan que hacer algo, para nada.
es algo mucho más rela. Y hay muchos grupos de trabajo. El próximo semestre puedes ver todos los cursos que tenemos en ACM, los cursos que dan también nuestros compas del CID, nuestros compas de ANEYAB, nuestros compas de IEEE. Todos estos grupos de trabajo de la universidad son abiertos a cualquier persona de la universidad, no necesariamente de sistemas. Hay cursos de Java, de robótica, de drones también he visto por ahí, electrónica y también los chicos, nuestros compas del grupo Linux también manejan esa parte. Si a alguien les gusta ese mundo, ha escuchado el tema, quieren aprender, todo el software libre, cualquier persona puede hacerlo sin problema. Nosotros acá nos enfocamos en todo el desarrollo web, en todas sus presentaciones. Tenemos un curso de JavaScript, un curso de Python, un curso de frontend y varios otros proyectos. Vamos a tener charlas más corticas de este mismo estilo, pero ponle que de 2 horas en cualquier momento del semestre para otro tipo de temáticas. Por ejemplo, una que va a ser pronto es una que ya es clásica, la hacemos a cada rato, que es un webinar sobre tendencias tecnológicas. Entonces, durante esas 2 horas hablamos de lo último de la tecnología, es lo que se está moviendo. Entonces, qué sé yo, que tenemos ahora un framework full stack en JavaScript, algo bien particular que no se esperaría que ocurriera, porque hace 4 o 5 años JavaScript no tenía tanto potencial. Entonces nos sentamos como a actualizarnos en noticias de todo ese tipo de cosas por 2 o 3 horitas en cualquier momento. Entonces eso sale con publicidad durante un buen tiempo, o sea, con buen tiempo de espera para que cualquiera se programe y pueda estar. Y ya está. Entonces, súper invitado en cualquier momento a cualquiera de los cursos. Si ves que este no te llama la atención o si lo completas y quieres ver otros, también otro semestre lo puedes hacer. Y puedes invitar a cualquiera de cualquier carrera que nos acompañe. Todos son súper invitados. En ocasiones y en situaciones particulares también pueden llegar personas externas a la universidad. Por acá hay varias personas externas a la universidad. También son invitados especiales y súper invitados todos. ¿Qué más te cuento? Bueno, en ese orden de ideas, ¿quién no conoce absolutamente nada de programación? O sea, que la palabra no le dice nada y que no ha tenido ningún tipo de intervención. Porfa, levante la mano la persona. Sin mente, sin miedo. Todos hemos tenido algún acercamiento a la programación. Ok, estamos en el limbo. Ni sí ni no. Pues yo sí he tenido un acercamiento, pues como dije el semestre pasado, Sí, pero nada más fue con Bash. con Bash. Interesante. Y ¿Y qué? también Dime. perdón, ah, No, y termina. también aprendimos a utilizar GitHub. Buenísimo. Bueno, pero ya por ese lado tienes una ventaja importante. ¿Y con Bash qué hicieron? Con eso arrancamos acá. Los amos Nada, comienzo. pues scripts, hicimos scripts de varios tipos, ¿Qué de hacían? operaciones. Ok. eh, Entonces hicimos tenemos. uno, creo que fue uno de los que hicimos al último, que era pasar un texto de un sistema, pues de sistema, o sea, de texto a sistema binario, si no estoy mal, y, o sea, un script que hiciera eso, que pasara del texto a sistema binario, y otro que hiciera lo contrario. De binario a texto. Ok. Vale. Listo. Buenísimo. ¿Alguien más nos quiere dar algunos ejemplos de cosas que haya hecho, que haya tenido que ver con programación? Puede ser cualquier cosa. Buenas, hablan con Nicolás Díaz. Pues yo soy de Ingeniería de Sistemas, estoy en tercer semestre, por ahí en primer semestre por ahí vi C++ y Python lo muy básico. Hemos trabajado también Java en programación orientada a objetos y hasta ahí por mi parte. Listo. Bueno, buenísimo. Entonces ahí vamos a ver varias cosas. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? Lo que les digo, no, me parecía broma, pero no es broma. Esto es como un grupo de alcohólicos anónimos. Cuando nos presentamos. Si quieres de una vez.
Hola, desconocida. ¿Qué tienes para decirnos? No, Ah, algo. sí, no, me salió mal. Me retracto. No, pues yo soy Fernanda. Ya eres la monitora, dicen algunos profes. Ay, no. Ok. Bueno. Qué miedo sonaste, Abel. No tenías que decir nombres. Qué horrible. Ay, perdón. Esto está siendo grabado, ¿no? Qué vergüenza. Sí, grabado y monitoreado y compartido con Abel. Ay, no, Dios me guarde algún día de ser así. Ay, Cristo. Bueno, bueno, ya vamos a comenzar a ponerle un poco de orden a esto y si no, ¿qué van a decir nuestros invitados de otras carreras? Que así somos y no, por favor. La programación, vamos a entender primero que nada eso. Vamos a estar programando, así que tenemos que tener clara qué es la programación. La programación no es más que un proceso para idear y ordenar acciones que hacen algo. Entonces, justamente como nos decía hace rato Juan, él hizo operaciones y en ocasiones hizo un algo. Entonces, sí vamos a tener en cuenta que para poder idear o construir algo, tengo que programarlo. En este sentido, acá no estamos hablando como tal de temas tecnológicos. Esto es una definición bastante ambigua, porque realmente lo que quiero es idear y ordenar cosas. Asimismo, si yo cojo un calendario y le pongo lo que voy a hacer en cada día, estoy haciendo una programación, porque me estoy planeando y estoy ideando y ordenando acciones. Así que como tal, esta programación no nos dice mucho si no le ponemos a este nombre algo un poco más certero con nombre y apellido. Así que en este caso nos vamos a enfocar en la programación web. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces sigue siendo lo mismo. Vamos a idear y vamos a ordenar acciones y a hacer algo, a construir algo, pero que funcione en web. Al final del día eso es todo lo que tenemos que saber. O sea, nosotros con nuestras manos vamos a idear algo. Eso va a depender de lo que queramos hacer. Por eso mismo, si en ocasiones les ha sucedido que quieren comenzar a trabajar en temas de programación, pero no tienen un norte, un rumbo, un objetivo, no hay ese algo, es bien complejo, porque dice uno, bueno, ¿y por dónde comienzo? ¿Por dónde arranco? Entonces, por lo menos hay que tener objetivos, aunque no los hayamos planteado nosotros, pero tener un objetivo claro. O sea, tengo que pensar en algo para hacer, para poder hacer algo. Eso es bien filosófico, pero si no tengo algo para hacer, pues ¿cómo hago algo si no existe un algo? Ni siquiera un algo ideado. Entonces, primero ideo un algo y luego construyo ese algo. Ese algo que puede ser, por ejemplo, esto. Quiero convertir de texto a binario. Esa es mi idea. Pues ahora necesito idearlo, ordenarlo y crearlo. O en una sola palabra, programarlo. ¿Listo? ¿Esa parte queda clara o hay dudas en esta parte filosófica? Todo claro, profe. ¿Todo bien? Listo. Entonces, si ya nos vamos a una programación con una definición un poco más nuestra, estamos hablando del proceso por el cual se desarrolla un programa valiéndose de alguna herramienta para escribir código. Eso es. Entonces, nosotros si queremos hablar de programación web, necesitamos valernos de alguna herramienta que sea capaz de construir código leído por la web. Y ese código que nosotros vamos a hacer, primero tiene que planearse, luego tiene que escribirse, ordenarse, para que haga algo. Ahí volvemos a lo mismo. Entonces comenzamos a agregarle cosas. Ese algo que vamos a hacer tiene que cumplir con una estructura para que pueda ser visto desde la web. Eso es lo importante acá. No más que eso. Así pues, es como vamos a encontrarnos con que en el tema tecnológico tenemos varios lenguajes de programación. Esos lenguajes de programación son formas en las que yo puedo programar. ¿Cuáles tenemos? Por allá los dijeron varios. Tenemos Java, esto es un lenguaje de programación. Los tres más famosos realmente, para no entrar mucho y andarlo, sería Java, C++ y Python. Estos son ahorita para tenerlos en cuenta. Entonces, son diferentes formas de hablarle a la máquina. Eso es como decir español, inglés, alemán. O sea, son lenguajes y no dejan de serlo. Lo mismo Java, C y Python.
Son diferentes formas de hablar y ninguno es mejor que otro, realmente. Porque en el tema tecnológico cada uno cumple funciones distintas. C++ es un lenguaje de programación que surgió por allá por el año 79, o sea que está re viejo. Y ampliaba un lenguaje anterior que se llamaba C. Y C fue una actualización del lenguaje B y B fue una actualización del lenguaje A. Entonces, pues, de ahí, pues, como para que tengan esa parte entendida de por qué C++. Bueno, algo que si no es muy claro no está en la historia, se perdió en los libros del olvido, es por qué no un C++. No, tenían que irse de exagerados y tenía que ser un doble más. Si no, no quedaba. No era lo mismo, no daba la misma potencia. Entonces la evolución de C fue el C++. El Una caso es, pregunta ahí. sí, dime, Kevin. También conozco como el lenguaje de C Sharp. Y C Sharp que ocupa en esa escala o C# es de dónde otro viene. lenguaje. Así Ah, también hay ok. el lenguaje de. Estas son bifurcaciones. El tema de los lenguajes de programación, aunque no lo parezca, también lleva por debajo toda una cuestión de mercado, de empresas que quieren apoderarse de ese mercado porque lleva una ventaja competitiva si los desarrolladores del mundo usan o no usan otro lenguaje. Entonces, por ejemplo, tenemos alternativas como C#, que es la que nos cuenta acá el compa. Es una bifurcación. Este es como, ¿cómo decirlo? Como un bastardito, como una mezcla rara entre Java y C. Entonces de ahí nos sale C#, porque es un C que tiene una forma de escribirse distinta y tiene unas capacidades distintas. C#, si no recuerdo, es de Windows, perdón, de Microsoft. No estoy seguro si eso es así o si es de otra empresa. Sí, creo que es de Microsoft. Sí, sí, ya lo acabo de confirmar. C# es de Microsoft. Y pues lo que vino fue a construir la versión Microsoft de C para el entorno de trabajo de Microsoft. Entonces, acá es donde se trabaja todo lo que tiene que ver con .NET y todo este tema de estos frameworks de Microsoft. Es decir, si yo quiero hacer cosas para Windows, puedo hacerlo en Java, puedo hacerlo en C++, pero el que va a funcionar mejor por compatibilidad va a ser C#. Y pues bueno, cada uno de ellos tiene diferentes enfoques y ahí es donde vamos a encontrar que a donde venimos a enfocarnos, que es Python, que es otra opción. Entonces acá estamos hablando en español, inglés, alemán, ruso. O sea, hacen lo mismo, pero va a depender de lo que yo quiera hacer si escojo uno u otro. Y Python es donde se pone interesante porque Python es multiparadigma. Resulta que cuando yo voy a programar, tengo diferentes formas de programar. Y cuando me refiero a programar, es programar en Java, en C, en Python, en C#, no importa. Cuando yo voy a programar en alguno de estos, ellos ya vienen con unos paradigmas que aceptan. La mayoría de estos son multiparadigmas. Y acá sí, efectivamente, todos estos son multiparadigmas. C++, aunque es multiparadigma, usualmente se usa para una de las programaciones más clásicas, que es la programación imperativa, la programación estructurada. ¿Esto qué significa? Que yo acá estoy pensando como si fuera a hacer una receta. Entonces, por ejemplo, vamos a llegar a la universidad. A ver, no sé, Cristian, por favor, miremos los pasos para llegar a la universidad. ¿Cómo le hacemos? Yo, Cristian, o es que no sé si hay más Cristian. Dale. Los dos y ya. No, y uno es tímido, ¿cómo va a saber cómo llega? No coge un ¿Cómo? bus y llega al lado de la estación y ya se baja. Ok, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de programación estructurada o programación, en este caso lo que vamos a estar haciendo son algoritmos. Y los algoritmos son instrucciones ordenadas. Es una serie de pasos que yo le voy a decir a la máquina que haga. Entonces, si mi objetivo final es llegar a la U, tengo que darle pasos de cómo hacerlo.
Entonces, primero, coja un bus, según lo que vimos, coja un bus. Segundo, llegue a la U, fin, así de sencillo. Podemos ser un poquito más específicos, porque si yo le paso esto a la máquina y lo ponemos en términos normales, supongamos que vivimos en la misma cuadra y vamos a la misma universidad, pero yo nunca he ido y tú ya fuiste. Entonces tú me dices, no, para llegar a la U, ¿qué tienes que hacer? Coja un bus y llegué a la U. Entonces yo salgo, camino, cojo un bus y termino en Soacha. Entonces, pues me muero. Pero bueno, lo importante es que no llegue a la U. Entonces falló. Este algoritmo no funciona porque no llegué a la U. ¿Sí se entiende esa parte? Tendría que ser más específico. Entonces, teniendo una serie ¿cómo decirlo? De cosas claras, como que se tiene que cumplir que vivamos en el mismo lado y que la U está en el mismo lado. Es decir, que para una entrada en particular siempre vamos a tener una salida particular. Hay que cumplir esa parte. Entonces, no le puedo decir coja un bus. Le tengo que decir algo así como, si vive en Kennedy, coja un F que pare en calle 45 y llega a la U. Entonces veamos cómo la cosa se pone interesante, porque en primer lugar estamos arrancando a declarar algo que vamos a ver más adelante, que son los controles de flujo, porque le acabamos de poner una condición. Entonces arrancamos a ver palabras especiales en este caso. Esta es una palabra especial que dice sí. Si vive en Kennedy, pues coge un F que pare en la 45. Pero si yo no vivo en Kennedy, entonces este algoritmo así como está, ¿qué hace? Valida. Si vive en Kennedy, haga esto de acá, pero no vivo en Kennedy, entonces pues F, no llegué al lado. Aquí lo que estamos viendo es un algoritmo que funciona para algún caso, pero no para todos. Y esto es normal, porque los algoritmos no pueden cumplir la totalidad de los casos. Esto es imposible por teoría de conjuntos. Así que el objetivo con esta programación es que yo le ponga una serie de pasos que abarquen la mayoría de las posibilidades. Entonces, si mi objetivo, mi programa, lo que necesita es que llegue a la U, yo le puedo poner varias situaciones. Si vive en Kennedy, coja un F. Y este pedazo de código lo puedo replicar varias veces, dependiendo la ubicación. Entonces, podría contemplar las 18 localidades, 20 localidades de Bogotá, bueno, en fin, todas las que haya, que cada vez crecen. Entonces yo le pongo otra, y 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 en fin. Entonces, si vive en Suba, coja no sé, creo que es un H, y se baja en la misma, en 45. Si vive en Usme, coge un B o un C y se baja. Entonces, vamos a comenzar a evaluar las diferentes posibilidades. Y al final del día, esta programación, ¿qué hace? Comienza a leer desde la parte superior y va revisando secuencialmente, línea a línea. Entonces, si vive en Kennedy, primero tiene que haber alguna entrada para que pues, esto tenga sentido, porque yo no le puedo preguntar a un programa si vive en Kennedy si el mismo programa no sabe si vive en Kennedy. Entonces, le entregamos un valor, USME. Bueno, pero USME no lo pusimos por pereza, entonces pongámosle SUBA. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Si vive en Kennedy, no vive en Kennedy, esto no se hace. Y sigue bajando, esto ya no se hace, esto ya no se hace. Si vive en Suba, sí, esto se hace. Entonces, todo este pedazo del código se hace. Coja un H45 y llega a la U. Él valida cuál era el objetivo, llegar a la U. Ya llegó a la U, listo. El resto del código no se necesita. Luego veremos eso en realidad, pero pues es eso. Eso es una forma de programar. Luego de verlo así, pues se fueron construyendo diferentes formas de hacerlo, sobre todo para que fuera óptimo, porque no sé si se dan cuenta, pero acá estamos replicando mucho código. Si vive en llegue, si vive en llegue, si vive en llegue, si vive en llegue. Así ya más adelante surgió lo que se llamó la programación funcional. Y acá, pues en la programación funcional lo que creamos es una función que recibe algo y entrega de vuelta algo. Y ya la puedo yo llamar en mi código. Entonces yo podría decirle llegue a la U. Pero para que llegue a la U, entonces, por ejemplo, llame a la función escoger bus. Escoger bus. Y esta función escoger bus va a recibir algo. Qué sé yo, USME. Y fin, eso es todo. Este es el programa.
Ahora, este USME que se le entrega de inicio a esta otra función que es otro pedazo de código, está en otra parte, luego veremos dónde se guarda eso. Y al programa original, a este que le vamos a poner el número 1, no le interesa lo que hace la función, esto le da igual. Lo que le interesa es que si yo le entrego un USME me devuelva una ruta de bus. Esto acá le dice C15 y se baja en la 39. Pero si yo le digo suba, esto tiene que decirme H15 y se baja en la 39, o sea, el resultado es distinto. Pero esto es determinístico. Siempre que yo le ponga USME, me va a devolver C15. Y siempre que yo le ponga suba, me va a devolver H15. No me interesa cómo lo hace. Por dentro, la lógica es distinta. Pero ahora se va a dividir en pedacitos. La programación se divide en subtareas. Entonces, la tarea original, que era llegar a la U, se divide en escoger bus y llegar por ahora. O sea que ahora tenemos otro reto. ¿Cuál es? Codificar escoger bus. O sea, tenemos ahora otro programita. Entonces, ahora sí nos interesa la función 2, pero porque somos los que la hacemos, así que toca hacerla. Entonces, ¿cómo podríamos escoger bus? Le podemos poner algo parecido al anterior. Si llega a USME, entonces devuelva C15, si llega a esto, devuelva lo otro, y en fin. Pero todo eso va a quedar acá adentro. Y ya, pero en fin, se va repartiendo, se va separando en pedacitos. Eso es otro paradigma de programación. Entonces, yo puedo programar en línea o puedo programar en pedazos. ¿Hasta ahí se va entendiendo o hay dudas? Por mi parte, todo bien por ahora. Por ¿Todo mi bien? ¿Todo parte, bien? todo bien. Si alguien tiene dudas, nos escribe mapa ahí en el chat. ¿Todo bien? ¿Todo fine? Mapa, ¿cuál es tu duda, Cristian? ¿Cómo se crean los lenguajes de programación? ¿Cómo se crean los lenguajes de programación? Sí, o sea, ¿con qué lenguaje se crean? ¿Se Listo. crean ellos mismos? No, para nada. Bueno, ahí sí nos toca entrar a un tema que es pesado, pero vamos a hacer un resumen súper rápido porque no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, realmente sí, cuando en un ratico vamos a ver que Python es un lenguaje de alto nivel. Pero vamos adelantando eso. Resulta que las máquinas como tal, todos los computadores, ya sea portátil, torre, lo que sea, manejan la misma arquitectura. Todo eso ya está estandarizado y todos entienden un único lenguaje, y es el lenguaje binario. Eso es todo. Entonces, cuando un pseudocódigo de mapa de flujo se aman mucho, crean un lenguaje, tal cual. Pero no. Primero, vamos a tener en cuenta que las máquinas entienden binario y entienden hexadecimal. El de hexadecimal, pues, no es sino una base distinta en la que yo puedo escribir binario. O sea, como un binario comprimido. Son bases numéricas. O sea, que el computador únicamente entiende números. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y realmente el hexadecimal lo entiende, pero lo traduce en binario. Para que luego este binario se aplique a transistores. Entonces, al final del día el computador tiene cientos de miles de millones de transistores y cuando se apaga y se prende uno, algo pasa. Fin, eso es todo. No es más que eso, son puros interruptores. Entonces el hexadecimal tenemos F6, E7, 8, que lo podemos convertir en un montón de binarios. No entiende nada más el computador. Ahora, esto era la manera en la que se programaba originalmente. Existían, antes de todos los lenguajes de programación, lo que se llamaban las tarjetas perforadoras. Tarjetas perforadoras de programación. Entonces, ahí están. Estas eran las tarjetas perforadoras. Entonces, la tarjeta perforadora estaba hecha en una cartulinita dura y era puro código binario. Entonces, estos fueron los primeros métodos utilizados para ingresar información en las computadoras durante los años 60 y 70. Recuerden que C++ se creó en el 79. Desde el 70 en adelante comenzaron los lenguajes de programación. Ahí arrancaron los más antiguos de todos. Estaba ALMA, A, B, y un montón de lenguajes de programación bastante distintos a lo que vemos hoy en día. Esto ha evolucionado un montonazo. Entonces, antes, alguien tenía que perforar lo que quería que hiciera la máquina. En este caso, usualmente se usaba era para contabilidad o cosas por el estilo, para temas numéricos, porque no había otra manera, no existían ni flujos de control, ni manera de agregar letras, nada por el estilo, o sea, puras bases decimales. Entonces yo ponía este pedacito,
lo que hacía el computador era ir haciendo cuentas. Esto pues es bien interesante porque un dato curioso fue que por alguna razón curiosa, el tema de trabajo de estas tarjetas perforadoras estaba dado por mujeres. O sea, era una cantidad impresionante de mujeres trabajando en los equipos, poniendo las tarjetas perforadoras y agregando nuevas, rompiéndolas, poniendo demás. Y a estas personas se les llamaba computadoras. Ellas eran las que hacían el cómputo en el equipo de cómputo. Eran como tal las computadoras. De ahí, pues, al final del día se evolucionó en que la máquina como tal quedó con el nombre de computadora. Por eso muchos le dicen computadora, otros le dicen computadores, en fin. Pero el nombre original, el más antiguo, es ese. Entonces, esto fue lo primero. Luego de eso, se fue trabajando en lo que viene a ser el lenguaje de programación de bajo nivel. Entonces, este es el lenguaje de programación en bruto. Luego vienen los lenguajes de programación en bajo nivel. Ok, no sé quién sea, pero déjenme entrar. Bueno, solo se llegó 1 hora 6 minutos tarde, no hay problema. Tenemos lo que son los lenguajes de bajo nivel. Entre ellos tenemos ¿cómo es que se llama? Al ensamblador. El Assembly Language, creo que es así que se escribe. Assembly. Estos fueron de los primeros lenguajes de programación que también se iban traduciendo por máquina. Y pues ustedes me dirán si entienden algo. Entonces, bueno, que busquemos un ejemplo de... esto es Assembly Language, pero para x86. Así se los puedo explicar. Bien, esto es programación ya en un bajo medio nivel. Entonces, ¿qué se le hacía? Asignar espacios de memoria. En el momento que se comenzaron a construir estos lenguajes de programación, las computadoras ya estaban pensadas para tener una memoria RAM, que era un cuartico donde yo podía guardar datos que necesitara en su momento para procesar y luego devolverlos. Y el procesador como tal, que lo que hacía era puras operaciones lógicas, sumar, restar, hacer comparaciones booleanas y cosas por el estilo. Entonces, para este ejemplo, de llegar a la U, primero tenía que confirmar esto, si vive en Kennedy. Entonces, ¿cómo le hacía con el lenguaje ensambler? Le entregaba una variable que ingresaba, esa variable quedaba almacenada acá en memoria, entonces yo le decía A1 es igual a Kennedy. Bueno, realmente ese Kennedy no se podía escribir, sino se ponía en binario el Kennedy. Y teníamos un A2 igual a lo que ya el programa pedía, que era esta primera parte. Suba que era lo que le ingresaba. Entonces, A2 es suba, pero tampoco se escribía hacia mano. El caso es que esto quedaba en memoria. Y con el assembly, ¿yo qué podía hacer? Decirle, bueno, justamente la línea 5 dice, guarden a X 0x3c. Esto es hexadecimal y ahí está guardando, no sé qué es esto, x, todo decimal, a ver, ¿esto qué carajos es? 3c era, 3c. 3c está guardando el número 60. Está guardando el número 60 en memoria. Luego está guardando esta otra cosa, que es 10 binario, en memoria. Entonces este es binario, vamos a ponerlo acá, 10 binario, está guardando el número 10. Está guardando el 60 en memoria y el 10 en memoria. Luego lo suma. Ahí ya lo sumó. Y luego guarda en BX el valor 14 y lo resta. Y ahí, en fin, o sea, esto está sumando y restando. Así se hacía en esa época. Hoy en día pues ya tenemos una mayor facilidad. Y así fueron evolucionando. Este lenguaje, para que funcione, tiene algo que se llama un compilador. Entonces coge el ensamblador. Este se llama lenguaje ensamblador. Ensamblador. ¿Se congeló la pantalla? Oh my gosh. Y ahora ya. Listo. Menos mal me avisaron. Pero bueno. Ya que tampoco vieron esta parte de cómo se convirtió y así. Pinche Chrome. A ratos le da la locura. Pero bueno. Volviendo acá. Este lenguaje bajo nivel, este ensamblador, por debajo tiene lo que se llama un compilador. Y ese compilador lo que hace es convertir esto que era amigable en su época, esto que está acá que es amigable en su época, esto, a binario. Luego comenzaron a surgir nuevos lenguajes de programación como el A, el B y el C, que por debajo tienen compiladores que
que se compilan directamente a ensambler. Y el ensambler a su vez se compila en hexadecimal y el hexadecimal en binario. Entonces, para el caso de Python, que es un lenguaje de alto nivel, es decir, ¿esto qué significa? Entre más bajo nivel sea, es más entendible por la máquina y es más rápido. Y entre más alto nivel sea, es más entendible por el humano, pero es más lento. Entonces, Python es un lenguaje de programación bastante lento en comparación a otros. Se tarda un montonazo en hacer cosas. Sin embargo, nosotros no lo notamos, porque realmente los tiempos para el ser humano son supremamente veloces. Pero si en C++ voy a sumar 1 más 1 igual a 2, se demora 0.0000001 segundo. Y en el mismo equipo, si voy a hacerlo en Python, 1 más 1 se va a demorar 0.001 segundo, cual es como 500 veces más lento. Pero pues no llega ni a una centésima de segundo, así que no se nota. Pero cuando hay que hacer cosas más complejas, sí se va a llegar a notar. ¿Por qué pasa esto? Pues porque este es un lenguaje de alto nivel y tiene que pasar por muchos filtros, entre comillas, para que la máquina lo entienda. Este lenguaje está hecho para que lo entendamos fácil nosotros como personas. Entonces acá estamos sumando y restando un valor. Veamos acá en esta. Acá estamos sumando y restando un valor. Pero veamos entonces en Python cómo se hace eso. Vayamos viendo el código que luego nos va a tocar hacer. Bueno, acá está. Está muy ficticio. No hay que hacer tantas cosas. Acá está. Pero entonces un segundo, vamos a copiar esta imagen, se las paso acá. Y en Python, aquí estamos sumando un valor. Ya, eso es todo. El resto es puro relleno. Porque acá le estamos pidiendo el valor al usuario. Eso pues no necesariamente tendremos que hacerlo y acá estamos imprimiéndolo en pantalla. Pero esta línea en rojo, esta línea que está acá en rojo, que dice n más m, igual a p igual a n más m, o sea, p igual a n más m, que es bastante entendible. Si se dan cuenta, usamos el símbolo igual, usamos el más, etcétera. Hace exactamente lo mismo que se está haciendo en acá, espérenme, se los pongo acá en un ladito, hace exactamente lo mismo que lo que se está haciendo en todas estas líneas de código hasta acá, todo esto. Entonces, esto es hacer una sola línea y obviamente que es muchísimo más fácil de ver. Entonces, esa es la evolución. Y entre más amigable con el ser humano sea, más lento es para trabajarlo en la máquina. Y esto se le llama un lenguaje de alto nivel. Entonces, ¿cómo se construyeron? Basándose en la conversión a binario y a hexadecimal. No sé si esa parte queda clara, Cristian. Sí, quedó mucho más claro, la verdad. Muchas gracias. Listo, buenísimo. Entonces, cuando ya estos lenguajes existen, independientemente de si es este o es este, ellos traen maneras de trabajar, diferentes maneras. Entonces, Python, ya enfocándonos en Python, es multiparadigma porque puede trabajar tanto estructurada, que ya vimos, como funcional. ¿Alguien recuerda ahí la diferencia? Que no la comenten. ¿Nadie? F. ¿Entre cuáles? Entre las dos que hemos visto, no hemos visto sino dos formas de programar. Pues que una es en línea y la otra es separada, o sea, como por bloques. Bueno, sí, listo, sirve. Luego surgió algo llamado el OOP, OPOO, para los amigos en español, Programación Orientada a Objetos, Object Oriented Programming. Esta programación no es tan fácil de determinar, así que vamos a hacer con el perdón de todos, vamos a hacer una generalización bastante, porque pues hay todo un semestre para entender bien este tema. Pero llegó luego una manera de programar en la que yo podía crear una esencia de algo. Entonces podía decir, quiero tener un perrito. Entonces, un perrito, ¿qué tiene? Entonces creaba un pedacito de código en donde ponía al perrito. Entonces ponía ahí mi perrito. Bueno, esto supuestamente es un perrito. Esto supuestamente son las orejas. Pero al caso, tengo un perrito. Esto es una clase de perrito. Entonces yo construyo el formato del perrito. Y de ahí puedo comenzar a construir lo que se llaman objetos, que son
clones de sombra del perrito. Yo tengo como la base del perrito, como una fábrica del molde, y comienzo a generar diferentes perritos cuando los necesito. Entonces construyo un perrito número 1, construyo un perrito número 2, y todos son iguales a la base. Pero yo puedo crear otra base. Entonces aquí ya tengo a un Führer perrito, o sea, un pastor alemán, bueno, al caso, o un gato. Entonces ahora tengo es un gatico. Yo puedo construir clones del gatico. Eso fue lo que pensó este tipo de programación que se llama programación orientada a objetos. Entonces, todo esto que estamos viendo acá abajo son objetos. ¿Y por qué existen? ¿Cuál fue el objetivo, la idea de esta locura que se le ocurrió a alguien? Bueno, a muchos. Solventar situaciones muy usuales en donde... ¿por qué los punticos tan feos están los gaticos y los perros? No mames. Solventar situaciones del día a día para esa época. Ahí estamos hablando sobre los años 2000, un poco antes, los 90, 2000 más o menos. Métodos del pastor alemán acercado. No mames, güey, pareces de Tuluá. Pero bueno, al caso. La opción de la programación orientada a objetos se dio porque, por ejemplo, yo tendría que hacer un programa donde se registraran las notas de los estudiantes. Entonces vamos a intentar hacer eso de manera estructurada. ¿Alguien me dice cómo podríamos? Vamos a tener 5 estudiantes y necesitamos registrar la nota de los 5 estudiantes. ¿Cómo hacemos eso en programación estructurada? ¿Con un for, tal vez? Línea a línea, pero bueno, esto es puro pseudocódigo, entonces le podemos decir Primero una lista, ¿no? De los estudiantes a los que se les va... lista de estudiantes. Entonces sería algo así como pedir lista de estudiantes. Listo, ya tenemos una lista de estudiantes. Ahora, para cada estudiante de la lista, haga, y vamos a hacer algo. Es decir, que si esta lista tiene 5 estudiantes, podría tener más, algo va a hacer con esa lista. Entonces, agregar nota, por ejemplo. Aquí ya estamos viendo lo que serían flujos de control, en este caso un ciclo for, lo veremos luego. Agregar nota. Entonces, ve la lista de estudiantes. Para cada estudiante de la lista, haga lo siguiente, agregar nota. Entonces, coge al estudiante número 1 de la lista, le agrega nota. Coge al estudiante número 2, le agrega nota. Estudiante número 3, le agrega nota. 4, le agrega nota. 5, le agrega nota. Está ahí claro, ¿cierto? Esa parte estaría clara. Bien. Si la cosa se pone compleja y ya no solo es lista de estudiantes y agregar notas, sino que lo que puede pasar es que tengamos diferentes tipos de estudiantes. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, vamos a tener estudiantes de primaria y estudiantes de secundaria. ¿Qué se les ocurre? ¿2 listas? ¿2 listas estudiante primaria y lista secundaria? ¿Sí, no? Sí. Así se lo idearon en su momento y de ahí pues se dieron cuenta que se podía optimizar un montonazo. Porque luego podríamos pedir la lista de estudiantes de secundaria, podrían ser otros 5, y acá es donde viene la cosa, que si lo queremos hacer para cada estudiante, tendríamos que hacerlo así. Para cada estudiante de la lista, agregar nota. Entonces, pide la lista de los de primaria y les agrega la nota. Pide la lista de los de secundaria y les agrega la nota. Pero pues ahí estamos repitiendo código. Si nos vamos a la cuestión funcional, esto lo podríamos volver una función. Entonces, esto se puede volver una función que se llame agregar nota. Entonces, esto es una función y está por allá aparte. Y nuestro código lo que podría hacer es pedir la lista y llamar a la función fun agregar nota. Joder, no me toco acá. Fun agregar nota. Y haría esto, para cada estudiante agregar nota, y acá haría lo mismo. Entonces, pues ya no se está repitiendo tanto el código, pero pues ajá, ahí como que todavía se puede mitigar un poco. Ahora, si yo creo un estudiante como tal, una clase estudiante, acá, y ese estudiante puede tener una nota, y puede tener, qué sé yo, un tipo de, un curso, y puede ser noveno, séptimo, segundo, primero, lo que sea. Entonces, puedo poner un pedacito del código donde le asigne la nota. Y esa nota se va a asignar una sola vez
pero vamos a tener la forma de distinguir cuál es de primaria y cuál es de secundaria, porque hay un objeto que tiene un atributo que se distingue. O sea, comparten el atributo de la nota, pero se diferencian en el atributo del curso. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, tengo todo un paquete de estudiantes. Tengo una base. La base va a tener nota vacía, curso vacío. Y cuando yo creo un estudiante, le pongo su nombre, su nota y su curso. Puedo crear otro estudiante de la misma base, como del mismo molde, pero le pongo otra nota, le pongo otro curso y le pongo otro nombre. Y creo otro estudiante, le pongo otra nota, otro curso, otro nombre. Ahora, ¿qué es lo interesante? Estos 3 estudiantes son de la misma clase. Como estos 3 estudiantes son de la misma clase, yo puedo hacer un for a los estudiantes y póngales nota. Y ya, una sola vez. Para este ejemplo en particular. ¿Hasta ahí se entiende esa parte o no? Ya ahí se pone un poco más interesante, porque la programación orientada a objetos es pesadita. Por mi parte, todo bien. Pero no es pesadita, pero no tanto. Eso con práctica dicen, ay, filo de pura, a ver si entiendo. Cosas así. Hasta portugués ahora. Pero bueno, en fin. Listo. Luego, resulta que también tenemos otra manera de programar. Entonces, estas son formas de programar. Hay millones de formas de solucionar un problema. Hay otra que es una programación dirigida a eventos, en o más bien programación reactiva. Esta va a ser muy usual en el tema web. Y es que, veámoslo de la siguiente manera. Si yo entro al Meet, creo que si les pongo la pestaña del Meet comienzan a escuchar eco, entonces más bien no. Si yo entro al Jamboard, acá estoy en el Jamboard, me cargo una página, la primera vez. ¿Por qué razón cargo Jamboard? Porque yo antes le puse jamboard.google.com. Si yo no pongo la dirección jamboard.google, esto no me sale. O sea, esto se desencadena después de que yo haga una acción, un evento. Eso es la programación reactiva. Y ya me muestra algo, ahí está. ¿Por qué el puntico rojo se mueve? ¿Quién me dice? Por un Porque input, estás... ¿Cómo? por un input que recibe desde el mouse. Sí, exacto, porque estoy haciendo algo y es mover el mouse. Eso es un evento que está detectando el navegador. ¿Y qué pasa si yo oprimo en la caja de texto? Se activa y se cambia la forma de trabajar porque yo lo activé. Entonces, todos estos son eventos que está haciendo el usuario. Esto es programación reactiva. No necesariamente tiene que ser el usuario, también pueden desencadenarse por detrás después de una X cantidad de tiempo o cosas por el estilo. Pero es otra forma de programar. Entonces, aquí yo ya no tengo una serie de pasos. Pida la lista y luego entonces por cada una de las listas agregue notas. No, para nada. Acá lo que yo puedo tener es un pedazo que dice muestre la lista de estudiantes. Fin, eso es todo. Pero otra parte del programa que dice si tocan uno de los estudiantes en el botón nota, entonces guarde la nota en la lista de estudiantes. Y lo hace. Son formas de hacerlo. Entonces este está esperando a que algo pase. Mientras que este tiene un flujo. Esto se llama un flujo. Independientemente si es orientada, si es estructurada, si es funcional, en fin, van a tener un flujo. Arrancan desde un punto y terminan en un punto. Esta arranca en un punto, pero de ahí en adelante se desprenden pedacitos dependiendo de lo que yo haga. Porque yo puedo arrancar, abro Jamboard y lo cierro. Pues no se concretó como algo, o sea, no había un fin. Dime, Nicolás. Eso se podría considerar como cuando uno hace una interfaz digamos, en Java, ¿sí? O sea, digamos que cuando uno oprima un botón, se desencadene unos pasos, ¿sí? Sí, es que ahí viene lo interesante. Todos estos lenguajes, paradigmas, todos estos paradigmas se mezclan en diferentes situaciones. Entonces yo voy a encontrarme con que la programación orientada a objetos está dentro de una programación estructurada y que las interfaces en Java se ven de esta manera, pero hacen parte de también una programación estructurada. En fin, el caso es que todo esto es programación imperativa. ¿Alguien tiene clara la definición de la palabra imperativo? Todas estas que hemos visto hasta ahora son programaciones imperativas, paradigmas de programación imperativa. Imperativo es que yo le doy una orden, ya sea con el clic del mouse, ya sea porque lo programo, ya sea porque lo codifico, en fin. Acá le estoy diciendo cómo hacer las cosas. Luego vamos a encontrarnos con algo interesante que se llama la programación declarativa. Y es que ahí vamos a vernos con una programación funcional real, porque la anterior es una seccionada por funciones,
pero una funcional real y una programación lógica. Va a ser muy interesante, no la vamos a detallar en el curso, pero sepan que Python lo permite y lo pueden hacer. Y es interesante porque aquí en la programación declarativa, yo lo que hago es decirle, bueno, necesito que coja la lista de los estudiantes y les agregue la nota. Y les agregue la nota. Entonces, bueno, esto hablándole en serio para que lo puedan ver después. Será algo así como decir lista. ¿Cómo es que es esta? En Python sería, veamos un ejemplo acá para que lo tengamos claro. Será algo así como decir lista. Vamos a tener de esta lista un valor X, en cuyo caso a cada valor X lo vamos a multiplicar por 2. Estamos poniendo un pedacito de código. Entonces, si en esta lista yo tengo 5 valores, regálenme números, por favor. 5 numeritos, cualquiera. 3, 4, 7, 21 y 30. Ok, listo. Yo tengo esta lista. Le estoy diciendo, coja esta lista y a cada elemento multiplíquelo por 2. Esto me va a volver, como decían algunos paisas, 6. El mismo número multiplicado, es decir, esto es potencia, estamos haciendo la potencia, me va a volver una lista de los valores. No mames, 21 al cuadrado, ¿cuánto es? Help me, Google. Pero ahí sí lo estás elevando al cuadrado. Ah, no, mentiras, no. Acá, bueno, esto es por 2, pero ya ahora sí se está elevando al cuadrado. X por X. Ah, ok. Fin. 441. ¿Cuánto? ¿449? 441. 41, ok, 3, listo. ¿Y 30? Eso es 900, ¿no? Ah, pues sí, toda la razón. Listo. Entonces, si yo tengo acá un valor que dice lista de x, 2 puntos, x por x, me está devolviendo esta lista, pero yo en ningún momento declaré una variable, le dije que la multiplicara, que la hiciera, y eso que pues esto es pues bastante claro, pero hay situaciones en las que vamos a tener programaciones funcionales de tipo, esto se llama programaciones con valores lambda, en donde Python va a hacer cosas sin que nosotros le digamos cómo, realmente. Va a ser bastante interesante porque, y va a ser muy útil, porque así se pueden filtrar datos, manejar temas bien particulares. Eso va a ser lo que es la programación funcional. Entonces yo le digo, necesito que todos los estudiantes tengan nota. Fin. Nunca le digo escoja un estudiante, póngale una nota, luego al siguiente, póngale otra nota. Yo le puedo decir, escoja a todos los estudiantes y póngales una nota siempre y cuando sean del curso 802. Entonces ahí nos vamos moviendo mucho hacia la programación lógica, donde tenemos que jugar mucho con todo lo que es cuando un valor es verdadero, si se cumple una condición, a punta de condicionales, en fin, al final del día. Y bueno, poco más. Todas esas formas de programar las permite hacer Python y por eso se llama multiparadigma. Y al ser multiparadigma hace que Python sea un lenguaje de propósito general. Entonces, si yo lo tomo como estructurada, puedo hacer un tipo de programa. Si lo tomo como objetos, puedo hacer otro tipo de programa. Si lo tomo como funcional, puedo hacer otro tipo de programas. En fin, tiene un montón de paradigmas. Así que va a depender de nosotros qué tipo de uso le vamos a dar. Vamos a ir viendo poco a poco, primero estructurada y luego objetos, justamente como vemos acá en la hoja de ruta. Para variables, tipo de datos, operadores, colecciones, funciones, etcétera, no necesariamente tenemos que hacer más que hacer un código lineal. Haga algo, luego algo, luego algo, luego algo. Luego lo vamos a separar por funciones, que ojo, esto es programación imperativa funcional, no es programación funcional, que es distinta. La funcional fue la que acabamos de ver. La funcional no le decimos cómo hacer las cosas. Le decimos, no sé cómo le va a hacer, pero necesito que me entregue los estudiantes filtrados por curso. Fin, mire a ver cómo lo hace. Acá, estas funciones de las que hablamos acá son los módulos, los que vimos hace rato, separarlo por pedazos. Luego veremos clases, objetos y todo esto tiene que ver ahí con funciones y con objetos. ¿Hasta ahí claro o hay dudas? ¿Se entiende en la cabeza esa parte de cómo se trabaja o no tanto? Por mi parte, todo claro.
Listo. Entonces, la idea del curso es que usualmente la primera hora va a ser teórica y la otra hora va a ser práctica. Sin embargo, mientras vamos llegando a esta parte, sí va a ser un poco más teórica porque tenemos que tener claras varias cosas. Con eso tendríamos esta parte saldada, lo que es introducción a la programación y a Python. ¿Alguna duda? Que hablen ahora, callen para siempre. Cualquier duda que haya llegado con ustedes desde antes. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Hola, Mauricio, bien. Yo tengo una duda. ¿Qué es un framework y exactamente qué hace Django? Ah, ok, listo. Bueno, eso lo vamos a ver aquí, pero veámoslo ya. De una. Listo. Entonces, tenemos Python. Python hace cosas. Va a hacer algo. Nosotros le vamos a decir que haga cosas. Ese algo es bien filosófico porque lo vamos a tener que determinar. Y si un día amanecemos aburridos y no queremos hacer nada, pues Python tampoco va a hacer nada. Ahora bien, si yo quiero diseñar una web, por ejemplo, resulta que yo necesito concretar varias cosas. Primero, ¿qué necesitamos? Y ahí ya nos vamos a poner técnicos. Necesitamos comunicación HTTP. No necesitan tener esto claro. Solo sepan que existe. Necesitamos comunicación HTTP. Necesitamos conversión de Se congeló peticiones. la pantalla. Se congeló la Ah, pantalla. no, mentiras, es que no lo he compartido un segundo, perdón. Ahora sí, ya. Necesitamos comunicación HTTP, necesitamos conversión de peticiones, necesitamos leer peticiones. Estas son diferentes programas que hay que hacer. Si me hago entender, o sea, son diferentes algos que alguien tiene que hacer. O sea, ponemos a Pepito o si estamos solitos, pues nos toca hacer todas esas cosas. Necesitamos hacer un código que comunique HTTP. Necesitamos hacer un código que convierta peticiones, un código que lea peticiones, un código que traduzca HTML. Necesitamos hacer un código que se conecte con una database. Necesitamos hacer un código que trabaje con una API. Ya. Entonces, cuando estamos aprendiendo, podemos revisar estas cosas a detalle. Por eso mismo, acá en la hoja de ruta vamos a ver colecciones, operadores y vamos a hacer cosas que ya existen, clásicas, qué sé yo, Fibonacci, sumar números, quitar, poner. Pero eso ya existe. O sea, la función potencia ya están en lo que se llaman librerías. Entonces, pasa que la gente coge estos programas, estos pedacitos de código y los empaqueta como funciones. Estas son funciones. Esto es algo que se puede hacer. Esto es una función, esto es otra función. Y cuando hay muchas funciones similares o que tienen que ver con lo mismo, que hacen lo mismo, se guardan en lo que se llaman librerías. Entonces, yo ya tengo una librería que yo puedo, y la vamos a ver mucho, vamos a ver muchas librerías de Python que hacen cosas. Entonces, esas librerías son un paquete de programas que ya están hechos. Yo no tengo que reinventar la rueda. Si alguien ya dejó la rueda definitiva full 4K, un link mega, no tengo por qué volver a hacer otra rueda. Entonces, ya existe. Tengo que ver cómo se usa esa rueda y la pongo en mi programa. Si yo lo que quiero hacer es un carro, voy y busco la rueda, voy y busco el motor, pero no los construyo desde cero. Ahora bien, pues, en ocasiones ya está el carro hecho. Hay veces que yo quiero hacer un programa que, qué sé yo, entregándole una lista, me separe las listas por strings y me las sume en una sola. O sea, en español latino es que si yo tengo hola, ¿cómo estás? O sea, es una lista que al final del día me entregue esto. Hola, ¿cómo estás? En fin. Para que esto pase a esto, yo lo puedo hacer buscando librerías o tal vez ya haya algo que justamente coja esto y lo convierta en esto. O sea, que mi problema se solucionó, alguien ya lo había hecho. Ahora, volviendo al tema web, pasa que estas librerías luego se van a juntar con muchas librerías. Entonces, librerías más librerías nos van a generar toda una caja de herramientas, todo un toolbox, un toolkit. O, para los amigos, lo que se llama un framework. Un framework es un entorno de trabajo, es lo que traduce esto. Entonces, acá lo que vamos a tener es un montón de herramientas, de librerías y de código preconstruido que está listo para que yo no tenga que comunicarme, convertir peticiones, leer peticiones, traducir, conectarme a la API, nada de esto, sino que ya alguien lo hizo y le dice, mire, mi rey, acá está, tome, se lo entrego, está listo para que se encargue de trabajar solamente en el código, que nosotros ya nos encargamos de que la comunicación, la conversión, las peticiones y la traducción se hicieran. Así que ahí está
listo para usted. Eso es un framework. Ahora bien, hay situaciones en las que los desarrolladores ven factible una u otra tarea. Entonces se construyen diferentes frameworks. O sea, no se puede tener contento a todo el mundo. Por ejemplo, Django lo van a encontrar así, Django o Django, la D al comienzo y luego Django. Django es uno de los frameworks más famosos de Python, pero es un framework pesado, tiene muchas cosas y hay algunos desarrolladores que dicen, bueno, ¿yo qué voy a hacer con tanta cosa si no las uso? O sea, esto trae un montonazo de herramientas y resulta que necesito 2 o 3 de las 20, entonces no me sirve. Tenemos otras opciones como Flask, que es otro framework, hace lo mismo, al final del día, esto me va a entregar una web, esto también me va a entregar una web. Pero tienen herramientas distintas. Sobre todo Flash es supremamente minimalista, es modular. Es más, hasta se pasa de tacaño, nos entrega una herramienta y ya, fin. Si yo quiero más cosas, tengo que ir agregándole los módulos del propio Flash. O sea, él trae una librería mínima y le voy agregando librerías adicionales dependiendo del trabajo que voy haciendo. Entonces, Django es un framework, Flask es otro framework, pero ambos hacen parte de esa categoría, veámoslo como una navaja suiza, o no, más bien como una caja como las que llevan los ferreteros, que trae ahí su martillo, su serrucho, sus cosas, todo una caja lista para usar. Eso es un framework. Entonces, este framework está codificado en Python, así que si nosotros sabemos cómo hacer cosas en Python, cuando veamos este framework vamos a entenderlo. Y si no lo entendemos tan fácil, pues lo vamos a aprender fácil. Que era lo que decía hace rato, no recuerdo quién, creo que Kevin, que por ejemplo hay otro framework en Java que se llama Sprint y hace lo mismo, o sea, es un framework también, es una caja de herramientas, es una cajita de herramientas que me va a entregar una página web al final, eso es todo lo que hace. Es más, les voy a mostrar con un pedacito de código de Sprint. Sprint, Java, vean. Entonces, veamos acá cómo se ve la estructura. Entonces, esto es un video, no mames. Este es el código de un pedazo de Sprint. Bueno, no se alcanza a ver, pero al caso. Ahora bien, si yo quiero trabajar con web, hice Python y me meto a ver Sprint, pues va a quedar más perdido que quién sabe qué, porque es que no sé Java. Entonces, aparte de que esto trae un montón de data que yo no conozco, pasa que está codificada en un idioma que yo no hablo. ¿Sí me hago entender? Mientras que si yo ya cojo Flask, Python y le vemos un pedacito del código, entonces ese código, que luego lo vamos a entender un poco más, pasa que ya va a ser un poco más entendible. O sea, acá estamos importando librerías, acá estamos instanciando un valor y acá estamos decorando una ruta y agregando datos. Pero esto está en Python, entonces por lo menos voy a leerlo. Eso es como coger y leerse un libro de física. No lo entiendo, pero lo puedo leer. Entonces, con la práctica voy a entender física. Así mismo pasa con los frameworks. Primero tengo que por lo menos tener el lenguaje en cual pueda leerlo. ¿Listo? Entonces, ya queda un poco más clara esa parte. Listo. Gerson, ¿y cómo es el navegador para interpretar Python? El navegador no interpreta Python. Flask tiene unas librerías que traducen y convierten de Python a navegador, para no entrar en detalles. ¿Sí van a entender? Entonces, eso lo hace Flask. Yo hago todo en Python, pero Flask se encarga de que el navegador lo reciba como él espera recibirlo. Pero eso es transparente para uno como desarrollador. O sea, yo hago mis cosas y allá el framework es el que se encarga de la parte feita. ¿Clara esa parte? ¿Alguna otra duda? ¿Sí más claro, Ana María, o todavía ahí estás como...? No, es súper, gracias. Listo, re bien. Igual, no se afanen, eso lo veremos cuando ya podamos entender todo. No mames, que acá nunca va a llegar. Acá, cuando ya podamos entender todo esto para que tengamos la suficiente claridad y podamos sacarle provecho. Si no, entonces, pues ahí lo ven, ahí está, de acá. En este momento, pues no sé, para algunos será muy claro y para otros esto está en chino mandarín. Así que, nada, y este es el más sencillo. Veamos, por ejemplo, Django. Django ya la cosa es bien distinta. Es más, Django tiene un montón de archivos y carpetas. Viene con todo esto.
Flask es un solo archivo y un pedacito de código. Django es todos estos archivos que están acá, todos estos archivos, y cada uno separado por diferentes pedacitos de código. Así que se complica un poco más, sobre todo si no entendemos esa parte. Bien, spoiler. Todo lo que vayamos a trabajar en Python se va a guardar en archivos .py o .py. Estos de acá, .py. Esto que está acá, .py. Entonces, yo puedo crear archivos a gusto. Pero para tener esa parte más clara, vamos a... un segundo que cerré la que estaba presentando. Vamos a irnos a nuestra segunda parte para cerrar ya el día de hoy. Es comenzar con el setup de nuestro entorno de trabajo. ¿Listo? Vamos a tener dos formas de trabajar. Para el comienzo, vamos a trabajar en un entorno web, pero cuando ya comencemos a avanzar, vamos a tener que trabajar en un entorno de escritorio con un programita. Para el entorno web, vamos a hacer uso de el laboratorio de Google. Entonces, para eso, necesito que ya todos se pongan en modo no tanta pereza y entren a sus compus y ingresemos a Google Colab, a Google Colaboratory. ¿Listo? Google Colaboratory es una herramienta de notebooks que nos va a permitir trabajar en Python. Entonces, justamente, vamos a ver qué es Colaboratory. Oh, shit, un segundo que hice acá un desastre. Colaboratory permite ejecutar y programar en Python desde el navegador, con las siguientes ventajas. No hay que configurar nada. Es de acceso gratuito y permite compartir código fácilmente. Entonces, pues este es muy interesante porque Colaboratory pues, nos permite escribir cosas de este estilo, de texto, y también código, como de este estilo. Así que esa va a ser la primera práctica que vamos a hacer. Porfa, vamos a ir a Colaboratory. Pueden llegar a esta pantalla o puede que hayan llegado directamente a esta otra que se va a ver así. Si no llegaron a esta, sino que están en esta, lo que vamos a hacer es darle un archivo y decirle nuevo cuaderno. Entonces vamos a crear un nuevo cuadernito y ahí es donde vamos a comenzar con todas las prácticas. Este nuevo cuaderno va a quedar en la raíz de su drive. Le pueden cambiar el nombre, poner lo que quieran. Entonces, cuaderno clase 1 de Python. Ahí está. Los familiarizo rápidamente con la interfaz. Archivo, editar, ver, integrar, ejecución, bla, 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 bla. Por ahora no nos importa. El menú de listados, búsqueda, sección de código, formatos y archivos tampoco nos interesa. Entonces, esta parte de acá da igual. Esta parte de arriba da igual. Lo único que nos interesa es acá, que les va a salir al comienzo inicializando. Cuando ya termine de inicializar, les va a salir RAM y disco. Eso es la máquina virtual que tiene Google por debajo que nos prestó para que el código se pueda ejecutar. Entonces, cuando ya les salga RAM y disco y el chulito, quiere decir que ya están listos para comenzar a hacer programas bien chingones. Pueden agregar líneas de código o líneas de texto con estos dos botones. Entonces, si yo agrego una línea de texto, pues literal es un texto. ¿Pero para qué? Para dejar anotaciones. Anotaciones del código que estoy haciendo. O sea, para que me acuerde qué carajos es lo que hace el código. Entonces, ahí está. Primero me va a salir acá en código, dice, esto es código y este es el texto. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, es como el WhatsApp. Yo le puedo poner acá negrita y me sale el asterisco, asterisco, pero acá ya me sale negrita. Entonces, si yo me salgo, le doy clic en cualquier otra parte o agrego una línea de código, esta ya me queda guardada, ¿sí ven? Esta dice literal, un texto, pero ¿para qué? Pues para dejar anotaciones del código que estoy haciendo y el pedacito negrita. Si el texto me quedó mal escrito o lo que sea, le doy doble clic y lo puedo editar. Y si le doy clic a alguna línea de código o alguna otra línea, pues ya queda guardado. Esta línea de código no la estoy usando, entonces le puedo dar acá en la papelera y la quito. Entonces ya tengo el cuadernito donde yo puedo comenzar a hacer cosas, a anotar lo que me sea útil. Un momento, acá le puse como un enlace, alguna cosa, no nos sirve de nada. Un segundo que dañe todo esto. Ya, listo. Acá le falta otro asterisco, sí, le falta un asterisco, ya quedó bien. Entonces esto me deja anotar cualquier cosa y acá voy a comenzar a trabajar con código. Hay dos maneras de comenzar. Podemos
hacer la clásica de sumar cosas o podemos hacer la clásica de mostrar cosas. Decir hola mundo ya sé programar mucho en Python. ¿Con cuál comenzamos? Si alguien maneja Visual Code, sí, claro que sí. Más adelante lo vamos a trabajar, pero para arrancar estamos en colaboratorio. Al final del día va a dar igual. Si alguien tiene un programa con el que ya está trabajando Python, pueden trabajarlo. Más adelante vamos a trabajar con PyCharm. PyCharm es el programita que vamos a usar. Se los muestro acá para si lo quieren ir chismoseando. Está PyCharm. Es un IDE para trabajar con Python, bastante potente, y es el que vamos a usar cuando ya entremos en la etapa de trabajar con el proyecto y todo el enfoque web. Por ahora no hay afán. En su momento lo instalaremos. Así que volvamos a esta pestañita. Pero si ya tienen el programa y demás, pueden hacer esto que vamos a hacer en PyCharm. PyCharm tiene un tiempo de prueba si se descargan la versión Ultimate. Lo que esto ya se volvió a congelar. Un segundo. Vamos a cambiar a esta y vamos a volver a cambiar a esta. Un minuto, por favor. Esto está cargando. Wow, la página de PyCharm está re lenta. Sí, se bugueó, no carga. Bueno, al caso. PyCharm tiene una versión de la comunidad. No se paga y es infinita. Se llama PyCharm Community Edition. Cuando vas a descargar salen las dos. Dice, bueno, Rey, ¿quiere pagar $200 o la versión de prueba o la versión gratuita de la comunidad? Gratuita forever. Tú le dices gratuita forever y listo. Porque la versión profesional pues lo que tiene es sistemas de depuración avanzados, cosas, manejo de mapas, manejo de cosas que no vamos a trabajar por ahora. Cuando sean grandes, trabajen y ganen mucho dinero, se consiguen eso. O la craquean si quieren, bueno, cada quien verá. Por ahora nos interesa tener nuestro cuaderno. Así que, así, ahí estamos todavía en nuestro cuaderno. Listo. Entonces, tenemos que tener claro algo supremamente importante en la programación. Y es que yo cualquier cosa que necesite la tengo que guardar. Entonces, si por ejemplo queremos sumar 1 más 1, necesito que ese primer 1 esté guardado en algún lado. Entonces, algún lado será esto. Algún lado. Algún lado va a tener un valor. Para yo asignarle un valor, voy a usar el igual. ¿Listo? Entonces, algún lado, puede ser algún lado, o puede ser A, o puede ser B, o puede ser C, o puede ser número 1. Puede poner lo que quiera. Y le asigno un valor. Puede ser 1. Entonces, ese pedacito de memoria llamado num1 va a guardar el número 1. Le doy Enter. Y ahí puedo seguir escribiendo cosas. Entonces, el num2 va a tener otro valor. Un segundo que esto se restableció. Estaba grandecito. Es así. Para los miopes. Listo. El num2 puede tener cualquier cosa. Puede tener un 2, puede tener un 3, puede tener un 333, puede tener una palabra. Para que yo guarde palabras en Python necesito poner las comillas simples, estas de acá. Estas comillas simples no salen oprimiendo la tecla que está al lado del número 0 en el teclado de cada quien. En el número 0 del teclado como tal de la línea de números de la parte superior, no los números que están a la derecha, sino la línea superior. Entonces le pican ahí y ahí le sale. Y acá ya puedo poner cualquier cosa en texto. Entonces pues bacanísimo. Ahora bien, si yo quiero sumar números, pues pongamos números. Los números salen en color verde y el texto sale en color cafecito, si se dan cuenta. Así que, no sé, 1 y 1. Entonces, un pedazo de la memoria tiene el 1, otro pedazo tiene el 1. Si yo quiero sumarlos, pues necesito justamente hacer eso. Cuando yo sumo un número, puedo mostrarlo o puedo guardarlo. Si yo solo quiero mostrarlo, pues va a quedar efímero en memoria. O sea, me muestra el resultado, pero ajá, se perdió. Y eso puede ser útil en muchas ocasiones. En otras, yo necesito guardar ese valor. Guardarlo por un rato, porque todo esto que estamos guardando está en memoria RAM. Y cuando este computadorcito virtual se apague, esto ya se fue a la verge. Aunque como el archivo es un archivo que está en el drive, pues aprendemos otro computador y lo volvemos a dar al play y fin, y ya otra vez funciona perfecto. Entonces démosle al play. Me dice 1 más 1 es 2.
Pero ese 1 más 1, pues realmente lo que está diciendo es lo que está en num1 más lo que está en num2, pues me da 2. Porque tiene algo guardado. Yo podría decirle 3. Ahí está. 3 más 1 es 4. Pero yo también puedo hacer esto. Decirle 3 más menos 2. Me dice que es 1. ¿Listo? Ahora bien, por alguna razón decimos, no, es que necesito que 1 más 1 sea 11, porque no mames. Entonces, pues yo puedo decir que 1 más 1 sea 11. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se les ocurre? ¿Acabamos de romper las matemáticas o qué monda? Porque uno está guardado como un número y el otro está guardado como letra, como caracteres. Ambos son caracteres, ambos son letras 1. Hace sumar aritméticamente, lo hacen concatenar y ya. Exacto, sí. Lo Sí, que tal dijo cual. el compa. Exacto. Entonces este más, y ahí arrancamos a verificar algo interesante. Acá en Python, nosotros no definimos el tipo de cajoncito que tenemos. Entonces este num1 es un cajón que puede guardar algo, pero no le estamos diciendo ese algo. En otros lenguajes de programación sería algo así como int, para decirle que es un entero. Num1 igual a 0. Y luego decirle num1 igual a 1. Y luego decirle print num1. Y de todas maneras esto va a funcionar. No. Num1, sí, no puedo hacer esta parte de acá, justamente. Pero en fin. Bueno, si le hacen algo mal, les va a salir acá el error. Esto es lo que se hace en otro lenguaje de programación. Le digo, esta cajita, que se llama num1, va a guardar valores enteros. Bueno, sí, en otro lenguaje es Java. Le podemos decir que print ln, esto sería algo así como system.out.println y así. Esto es Java, todo esto es Java. Entonces por eso mismo no compila. Si esto que acabamos de hacer acá, lo quisiéramos hacer acá, sería algo así como esto. Ahí está, lo mismo, pero más barato. Entonces pasa que este cajón está hecho para que solo guarde enteros. En Java, si yo digo entero número no igual a 0 y luego le pongo un texto así, 1, por ejemplo, acá está igual a 0 y luego le digo igual a 1, o sea, está el número y luego le paso un texto, de una vez se rompe y dice, ey, no, eso es imposible, usted tiene que poner un número, es un número lo que tiene que haber ahí, es un número, y se rompe y se bloquea y se apaga el computador y todo se va a la verga. Acá en ningún momento le decimos de qué es el cajón. Entonces Python le dice, no, claro, mi rey, lo que quiera, lo que seleccione, lo que escoge, se lo guardo. Entonces num1 puede ser 1, pero luego num1 puede ser 1. No pasa nada, bueno, no imprime nada. Y si imprimo num1, pues va a guardar, en este caso, se espera el ident, así. Ahí viene algo, otra cosa supremamente importante. Resulta que más adelante vamos a ver que en Java, en C y en otros programas necesitaríamos hacer algo así para los ciclos y las estructuras. For, bla, 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 y abrimos un corchetico, cerramos con un corchetico, y hacemos algo, bla, 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 y ponemos un punto y coma. Estas dos cosas son usuales en muchos lenguajes, que yo abro una estructura de control y cierro la estructura de control, y que cada línea de código se separa por un punto y coma. Entonces pasa que pues a veces se olvidan los puntos y comas y todo se va a la ver. F, se apaga el computador, se formatea y nada, toca cambiar de carrera. Acá en Python las cosas son mucho más sencillas, pero sí es estricto en algo importantísimo. Cuando yo estoy hablando de estructuras de control, que las veremos más adelante, que son justamente estas, siempre tengo que confirmar la data que hace parte de la estructura de control manejando identación. ¿Eso qué significa? Que así como está esto en este momento, le estoy diciendo que num1 es algo que se hace dentro de num1. Eso no tiene sentido por ahora. ¿Por qué? Porque está identado. Todo bueno, para el que no tenga claro qué es identar, es esto, la separación que hay de la línea a la izquierda. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo algo así como bla, 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 2 puntos, y dentro, esto que está acá, se va a ejecutar cuando se ejecute esto. Antes no. Y si yo tengo acá num2, pues si esto fuera, bueno, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a decir if
if num1 igual a 1 y un 2 puntos. Si se dan cuenta, le di enter y automáticamente se me puso acá el cursor, no se puso abajo, porque está esperando que algo pase. Yo le puedo decir imprima, sí, cierto. Num1 es 1, cierto. Y si no, entonces imprima num1 o imprima otra cosa que nada que ver. Listo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién me dice? Si mandamos este pedacito de código. Pero bueno, antes de eso, la conclusión. ¿Por qué no nos compiló esto cuando estaba hace ratico? Porque num1 no estaba al mismo nivel de las demás. Como no estamos hablando de estructuras de control, esto es una estructura de control. Una estructura de control es una línea de código que define un valor lógico. Entonces hay varias. En este caso estamos usando if, que es si. Si algo pasa, entonces haga otra cosa. Y se llaman de control justamente porque puede que pase como puede que no pase. Entonces, acá vamos a comparar. Vamos a hacer una comparación. Le decimos, si número 1, acá nos falta algo importante, esto va con un doble igual. Si número 1 es igual a 1. Bueno, ¿por qué le puse un doble igual y no un solo igual? ¿Alguien puede tener alguna idea de esa parte? ¿Qué se les ocurre? Porque uno es de asignación y otro es de Igual. comparación. Exacto, tal cual. Y bueno, y la respuesta para la pregunta anterior de qué pasaba si ejecutábamos eso es que no iba a compilar porque esto tenía un igual. Este igual asigna, le dice, bueno, a este cajón échele el 1. A esta bolsa échele el 1, déjelo ahí. Y a esta misma bolsa, porque es la misma bolsa, ahora échele la palabra 1 y sale. Pero acá estamos validando, estamos comparando, estamos diciendo, lo que hay en la bolsa es un 1, ¿sí? Bueno, imprima así, cierto. Y pues no le estamos diciendo si no es un 1 haga algo, no estamos teniendo eso en cuenta. El caso es que esta estructura de control ahí está completa y pues no manejamos punto y coma, no manejamos mayor o menor, corchetes, nada de eso. Todo va a depender de la indentación, esta indentación. Entonces, tenga mucho cuidado porque Python sí es estricto en la indentación, en los espacios y en los tabulados que tiene el texto. Eso es importantísimo. Si yo pongo esto acá así, no va a compilar, igual que ahorita. Entonces, ¿qué nos imprimiría esto así como está? Otra cosa nada que ver. Y ya, ¿cierto? Y ahí está. ¿Por qué razón? Porque num1 no es 1. Num1 es un carácter que representa el 1. Es más, si yo me acerco, ahí me dice que tiene guardado. ¿Cómo saqué eso? Ahorita salió. Ahí está. Ya, si solo me acerco. Vamos a analizar ese pedacito. Dice, num1 es de qué tipo? Es de tipo str, string. Esto está guardando texto. Texto. ¿Y qué texto tiene en este momento? El texto 1. Pues el texto 1 no es igual al número 1. Son cosas distintas. Para nosotros visualmente es lo mismo. Pero para el computador es como esto que se ve igual. Es como si yo estuviera diciendo que esto es igual a esto. Y si hacemos ese cambio, ya claramente no se parecen en nada. Esto es un entero y esto es un texto. Y esto es un entero y esto es un texto. Entonces, por tanto, si yo comparo acá, me dice, no, mi rey, eso no es igual. Pero si yo hago esta comparación, pues me va a decir, sí es cierto. Y ahí se cierra el ciclo. Este print es otra cosa que no tiene nada que ver con el ciclo. En cualquier caso, si esto es cierto o no es cierto, esto sí se va a imprimir. Entonces, bueno, con eso arrancaríamos. Vamos a ver que la otra clase tengamos todos este cuaderno y comenzamos a jugar con muchas más cositas. Vamos a ver a detalle todos los operadores, qué podemos hacer, las estructuras y demás, con todo lujo de detalles. Entonces ya por hoy cerramos. ¿Hasta ahí alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Todo ha quedado claro o hay cositas en las que tengan dudas? No mames, sí hay grupo de WhatsApp. No se me vayan, un segundo, ya se los envío antes de que se me olvide. Y por ahí vamos a estar en contacto. Cualquiera que tenga dudas, comentarios, cosas, que esté perdido, que no pueda estar o que cuando ya la cosa se vaya poniendo interesante, que por ahora es mínimo, es básico, pero luego le vamos a ir metiendo potencia. Cuando ese ya sea el caso, pues por el grupo nos avisa a todos para que estemos bien pendientes. Entonces regálenme un minuto y les envío el enlace actualizado de Python.
Python para esta versión 2021.3. Listo, pues espero que no se deserten demasiados para la otra clase y nos vemos. No se vayan, solo me estaba despidiendo previamente, pero necesitan el enlace. Un momento. Esta tecnología, mano, es una cosa seria. No se deja enviar el enlace de invitación. A ver. Listo. Wow, la tecnología es muy avanzada. Bien. Listo, muchachos. Un segundo. Ahí está, en el chat. ¿Para cuándo era el mundo? Si ya lo hicimos. Hace rato decía hola mi rey. No, mentiras, en un rato las vemos. ¿Qué otra cosa, no? Eso es todo. Ahora sí ya, apenas estén en el grupo, podéis ir en paz. Listo, gracias, hasta luego. Dale, descansen un montonazo. Gracias. Listo. Gracias, Mauricio. Gracias, hasta Adiós. luego. Gracias, Mauricio. Chao, Hasta chao. luego. Que estén bien. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias, que tengan una noche. Igual, descansen un montonazo, que estén muy bien. Adeus, buenas noches. Una cosa, Dime, que alguien está diciendo algo. ¿puedes reenviar el link, por favor? Que se me fue el internet ahí. Todo bien. Listo. Dale, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Vale, que descansen, que estén bien.